quiero darle la bienvenida a un gran amigo de este programa, un gran actor, un gran testigo de la historia y un gran misterio también, porque el tipo está igual hace un montón de tiempo. Es el conde Saint-Germain más conocido ha hecho un pacto como el doctor Gerardo Romano. Querido amigo, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Gracias por invitar. No sé si notarás que hemos decidido con Atilio que el sillón del conductor, estamos todos en el renunciamiento ahora. No, por favor. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar largamente con Gerardo. Quiero contarles que hoy es un día raro en términos de natalicios. Ciertas coincidencias. Allá por el siglo XVIII nace un pibe llamado Adam Smith. El tipo ¿se acuerdan de los alfileres? De la mano invisible del mercado que se la explicaron mal a un socialista, que creo que se llamaba Ernest Wiener, ¿no? Que hablaba de eso porque más bien vendrían a estar en otro lado. Pero pásele yo, pásele ese men. Y un montón de años después nace un tipo llamado John Maynard Keynes. O sea, Adam Smith, John Maynard Keynes, el mismo día nacieron. Es raro al principio, ¿no? Que los dos tipos que encarnan corrientes muy fundamentales de la economía hayan nacido el mismo día. No es raro, es una estúpida casualidad. El mismo día nació Federico García Lorca. Quiero decir, ni Adam Smith ni John Maynard Keynes murieron fusilados por el fascismo. Federico García Lorca sí. Ninguno de los otros dos tomaba café en el Tortoni. ¿Quieren que les cuente más cosas? Bueno, tendrán que esperar para otro día. Hoy en día buena parte de la disputa que hay en la Argentina, fuera de la tontería miserable de la grieta, se da justamente entre modelos económicos. Esto, está repetido, dicho, pero creo que Gerardo lo puede narrar de otra manera en la medida en que él puede explicar las cosas en la vida cotidiana. ¿Cómo notás cuando te está jodiendo un gobierno neoliberal o cuando hay un gobierno nacional y popular? Después del autor de La riqueza de las naciones... Gracias, doctor Gerardo Romano. Estamos hablando del señor de los alfileres Smith. Apareció un señor que se llamaba Carlitos Marx y hizo su crítica del capitalismo. ¿Sabes que es muy curioso pensar en términos de contemporaneidad, Gerardo, que cuando sale el manifiesto comunista de Marx y Engels, un fantasma recorre Europa, bla, 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 el que estaba en París en el momento de la aparición de la edición Príncipe, la primera era un tal José de San Martín, que justo en esos días había perdido del todo la vista. Yo me imagino, pobre general, diciendo, pero caracho, vengo de de crear naciones y esto que lo otro, y me hablan del internacionalismo proletario. En el fondo hablaban de lo mismo, ¿no? Sí, es curioso, la coincidencia de esas figuras. Pero no hay ninguna incidencia de la presencia de Marx en Latinoamérica, ¿no? Bueno, digo, en esa época. En esa época ciertamente no, pero todos los sucesos... no había internet. No había internet, pero había pequeños episodios en las calles de París que habían pasado, por ejemplo. Las comuneros. Sí, por ejemplo, primero la revolución, allá en el 189, vamos a tener el 41, bueno, el 71, todas estas cosas que de algún modo llegaban acá. Pero lo que quería preguntarte, y esto hemos hablado más de una vez, es, hay modelos que funcionan bien en un lugar, quiero decir, cierta forma de capitalismo, ponerle una cosa es un país central y otra cosa es A veces se preguntan por qué no funciona acá, porque somos tan malos. Claro, sí, es muy común hacer un análisis descontextualizado en el cual se mira un país emergente o subdesarrollado o tercermundista, como decíamos en los 70, y se habla en los mismos términos que se habla de un país imperialista. Es como confundir el... Mirá los norteamericanos. El agresor con la víctima, sí. Exactamente. Yo pensaba el otro día, vos alguna vez nos contaste la forma en que reaccionaba el público según el estímulo de distintas obras, ¿no? Creo que la última en que hablamos fue de un judío común y corriente. Después, días atrás, o semanas atrás, hablábamos también con un colega tuyo acerca de qué pasaba con un enemigo del pueblo. Hay cosas que la gente entiende en el teatro y no hay forma de hacérselas entender en la realidad. Gerardo, querido, ¿cómo es? Y en el teatro entra con vaselina, por ahí, no sé si... Es una metáfora adecuadísima, perfecta. Pero es más duro leer la historia de un autor, sea a favor o en contra, es más complejo, ¿no? Que escucharla como un cuento que nos hacen nuestros padres o... Sí, pero lo que me extraña es que eso que es ficción, que está planteado como una obra escrita por un señor con personajes imaginarios, se pueda contraponer hoy en día a lo que hacen los medios de comunicación, que te cuentan una historia realmente mucho peor narrada, más inverosímil y peligrosamente mentirosa, ¿no? Sí, pero está simplificado un poco la historia, son hechos que se repiten. En un judío común y corriente se trata el judaísmo post-holocausto. Y en ese sentido hay una mirada sobre el poder del Estado
en la cual se establece un puente de comunicación, un puente comunicacional entre el totalitarismo nazi, que fue el que nos ocupa en este caso, lleva al Holocausto, y el totalitarismo neoliberal. Justamente Hannah Arendt habla del totalitarismo como algo externo al Estado que está dispuesto a tomar vigencia tanto en el totalitarismo nazi como en el estalinismo o el falangismo o el fascismo o el neoliberal, ¿no? Como un fenómeno más complejo, porque esta superposición de poderes que establece el neoliberalismo, de que un gobierno pueda tener el poder político sustentado por el poder económico, el poder judicial, el poder militar fuerza, claro, y el poder mediático, ¿no? Bueno, esto está prohibido en general en el mundo, incluso en los Estados Unidos, digo, claro, el monopolio mediático. Quiero decir, The New York Times no puede tener un canal de televisión y 100 radios, y ya en Ghana, digo. Sí. En cambio acá sí, parece que no. Tienen mucho poder el poder judicial, por eso se habla del tema del gobierno de los jueces. Acá sería el gobierno del poder ejecutivo, como un exceso de presidencialismo. Vos decís que los jueces que tenemos tan a mano son peones. Y claro, porque el Consejo de la Magistratura es un vaso comunicante demasiado directo, y al ser los puestos casi monárquicos, al no haber elección popular, al haber mucha dificultad de poder echar a un mal funcionario. ¿Estarías de acuerdo que sos del palo en el sentido de la famosa familia judicial y todo eso, con que haya elecciones para designar a los jueces? Sí, absolutamente. Creo que tenemos que avanzar en la democratización del Poder Judicial. Yo creo que lo refractario del gobierno del kirchnerismo fue el avance sobre el Poder Judicial, el anuncio del avance y obviamente la desmonopolización de lo mediático, ¿no? Sí, que todavía se le están pagando, digo, en el sentido de la recrudeció, volvieron recargados. Digo, Gerardo, ¿cómo viviste, digo, cosas que seguramente ya has dicho en algún lado, pero la conformación de esta fórmula, la llaman Fernández por parte de madre, es una vieja canción, pero Fernández. Y me pareció abarcativa, que frente a esta situación particular de la hegemonía mediática, vos viste, el diario El Clarín de hoy en día, de hoy a la mañana, fue... no, es impresionante. Vos sabés que fue como si me pegaran una trompada en el mentón y me dejaran dormido. Dije, no hemos hemos retrocedido. Claro. Y existe lo que ve, como dice Griselda Gámbaro, lo que no se ve no existe. Y lo que se ve, ¿qué es? Lo que está en el televisor. Bueno, lo esencial es invisible a los cojos. Ahora, hablando de las cosas que hay en televisor, vos sabés que yo dejé de ver televisión hace un tiempo, pero miro mucho YouTube, ando mucho por las redes, y hay una colección de videos tuyos. Gerardo Romano se enfrenta a Los Intratables, Gerardo Romano se enfrenta con Majul. ¿Cómo pasó uno de los mejores actores que tenemos nosotros a ser el contestatario peronista buscado por excelencia, por ellos incluso, para que vayas a discutirles? Porque no se dan cuenta que pasaban vergüenza cuando él hablaba. Bueno, sí, justamente, yo no lo elegiría a alguien más cuando se estrenó Los Caminos de Santiago, la película de Tristan Bauer y Florencia Kirchner, en el ND Ateneo, la noche que hubo el atentado. La noche que apareció Grabois con cierto protagonismo por ahí también en ese video. Sí, y hubo un atentado, rompieron los vidrios. Claro, intentaron hacer un quilombo ahí. Había pasado el camión de la gendarmería un ratito antes, barriendo la calle, y después vino el atentado. Sí, y tuve dos encuentros que me llamaron mucho la atención respecto de lo que vos decís. El de Sandra Russo que me dijo, el Vengador Anónimo. Y después, para que no me pueda acordar, pero era alguien muy significativo. Creo que era el Topo Devoto, que me encontró y me dijo, ¿todavía estás suelto?
Y yo no entendí si era por la locura que me metían en el cómic, no, era por la yuta. Pero claro, yo te pregunto lo mismo, todavía está suelto porque tenemos noticias abajo, ¿sí? No, realmente digo, vos has conocido épocas de la patria, a mí siempre me impresiona, esto lo digo seriamente, hemos tenido largas charlas con Gerardo en distintos medios y fuera de los medios, que siendo muy niño haya sido testigo de los bombardeos del 16 de junio. ¿No? Ah, sí, eso fue muy... Porque debe ser muy traumatizante y al mismo tiempo que al cabo de décadas veamos que la patria se puede derrumbar sin que una manga de asesinos miserables bombardee las calles de Buenos Aires. Es decir, hemos cerrado en el mar, como decía el compañero Simón Bolívar. ¿Qué te pasa con eso? Sí, hubo una aparición de la realidad, porque yo iba... Y de chiquito fui mucho, desde los 5 años hasta los 15, fui todos los sábados a un cine que se llamaba Cataluña, que después fue el Cosmo 70. Cosmo 70, ahí en Corrientes. Y cuando era el Cataluña era 19:30 empezaba la sección noche, que era 3 películas de largometraje en Eastman Color y Cinemascope, con Acto Vivo. Todavía no había aparecido Lowe, que eran los... Ajá. Con Acto Vivo, que era un tipo que salía con una guitarra. Vivo, claro, y todo, era Perón lo había puesto para generar fuente de trabajo. Y que toda la gente gritaba y puteaba y en un acto de incivilidad enorme los insultaba. Y el tipo cumplía, cantaba la canción igual. Hubo con un seguidor. Hubo algunos chabones interesantes, hubo algo de lío y algunos musicazos haciendo... Sí, que mataban el hambre ahí. Así que pasé de esa realidad de verme 3 películas por sábado, que son 12 por mes o 144 por año, en 10 años fueron 1440 títulos, de ver todo el cine de posguerra en general norteamericano. Es decir, que por suerte después... En los 70 tuvimos una oleada de cine europeo. También claro, apareció el cine ruso, el cine soviético, el cine neorrealismo italiano, el cine español. ¿Sabes? Entonces todo eso completó una mirada, pero después de la oleada del cine norteamericano de posguerra, que era justamente mucho de cine de guerra, además del western y demás, así como por encanto, en una pecera, ir por Avenida de Mayo a las 12 menos cuarto de un mediodía de un martes, 16 de junio de 1955. No ibas con tu vieja. No, iba con mi vieja de la mano. Y ver las bombas que caían pero verlas de acá a 200 metros, ver un trolebús. ¿Sabrán los chicos lo que es un trolebús ahora? Un colectivo eléctrico. Ver un trolebús como... Claro, sobre el Tranvía, que también era un colectivo eléctrico, no tenían vías, se podía manejar sin alejarse del riel de los cables que le daba electricidad. Ver un trolebús decapitado con la gente que quedaba muerta en el acto. A ver, quiero decirles a los más jóvenes, sobre todo lo que está contando Gerardo Romano, es literal, quiero decir, acá no hay metáfora alguna, estaba el centro de Buenos Aires, una comunidad organizada, y de golpe empezaron a caer bombas del cielo y metralla de aviones de la aviación naval. Guernica, pero peor porque en Guernica eran extranjeros bombardeando. Era la división Cóndor de las fuerzas alemanas. Las fuerzas alemanas, sobre un pueblo español, pero aquí eran las fuerzas militares de la Marina bombardeando y ametrallando. Yo iba en un colectivo en esa época, vos sos muy chico, pero en aquella época, soy muy joven. En aquella época Avenida de Mayo era doble mano y había un colectivo que no sé si seguirá estando, que era el colectivo 7, que era un 7 negro, señor, sigue estando. Y era celeste y blanco y fue muy particular porque la imagen que tuve fue la de una marea de gente y la gente me llamó la atención porque la gente 16 de junio, invierno. No, casi invierno. Estamos muy cerquita. La gente corría por Avenida de Mayo hacia Congreso huyendo de la metralla y de las bombas. Y lo que llamaba la atención que eran como maniquíes, porque los sobre todos eran maxi. Después vino la moda del maxi, pero eran largos para cubrir del frío. Las mujeres usaban sombrero, los hombres usaban sombrero. Las carteras de la mujer, por eso en esa época te sientes, y un carterazo te mataba. Y corrían con todo ese ropaje, todos en masa hacia... Y en ese momento bajó por Esplanada Rivadavia un avión de la Marina, sobrevoló bajo
ciudad, no sé si en Plaza Mayo, la curia, Sí, lo que está pegado a la la catedral. catedral, y lanzó la metralla sobre nosotros, digamos. El colectivero hizo una vuelta en U, ¿sabes? El llanto de las mujeres en el colectivo y de mi madre viendo esa situación tan ajena, ¿no? Así que Es curioso esto que decís. Me ha pasado a mí, les cuento a todos por experiencia laboral, digo, de estar en guerras, pero en lugares como Angola o Irán o Nicaragua, decir, ¿qué coño estoy haciendo yo acá? Yo que nací en Barracas, digo, bueno. En fin, ¿estuviste en esos lugares? Sí. Y me preguntaba en esos lugares eso, ante lo aterrador del azar que implica un bombardeo. Un bombardeo es muy aterrador porque no hay forma de protegerse de eso. Estás en una ciudad, pero más aún, si estás en tu ciudad natal o en la ciudad que estás habitando, y las bombas provienen de los aviones de tus Fuerzas Armadas, debe haber generado, creo, no sé, una especie de mezcla de locura, de concierto. Y después, ¿cómo es que todo esto no se recuerda de manera contundente para tenían educar? pintadas en las salas CB, Cristo vence. Eran militares de la Marina bombardeando y ametrallando a la población civil inerme de su propio pueblo, un día de trabajo en hora hábil. Con un objetivo que era asesinar al presidente legítimo de la República, que era el general Perón. No, Eso es lo que más que confesaba sí, Luis, pero, sí, claro. pero lo que era bombardeó al pueblo y lo obligó a que renuncie. Sí, Cosa que se concretó después en septiembre del 55, el mismo año. el mismo año, exactamente. Y Pero sin la haber achacan a fusilado Perón. nadie, ¿no? ¿Cómo? Sin haber fusilado el día siguiente, quiero decir, era legítimo tomar las medidas eran casos de lesa humanidad, vamos. Sí. No se fusiló a nadie, los No. pilotos huyeron hacia Montevideo. Queda Le uno dieron vivo. asilo en Queda Montevideo. uno vivo que es Jack Martínez, Santiago Martínez. Creo que era presidente de un valle en Uruguay. Sí, claro. El mismo valle al que Perón le había hecho una chanza íntima que decía, bueno... Y el Valle padre decía, del que Perón, dijo los argentinos son todos unos chorros. Jorge, Ahora era el bueno. primero al último. Unos chorros del primero al último. El general parece que un día dijo que Valle nos iba jodiendo porque le mandamos los Boy Scouts. Pasa que, en fin, era un chiste simpático tratándose de un Valle, ¿no? Sí, Fue Pepe los Mujica, bomberos. el primero A la que- Marina la corro con los A la Marina bomberos. corre con los bomberos. Bueno, Pepe Mujica reconoció hace Después poco... sí fusilaron en el 55 Eso es, en la en Plaza Las Heras, en la esquina que de Las Heras y Salguero. Salguero. Bueno, ahí En estaba esa la esquina. penitenciaría ahí, ¿no? Sí, la penitenciaría. Y ahí lo fusilaron al general Al Valle. general Valle, exactamente. Ahora digo, esa historia, de algún modo, fuera de los que han sido testigos, y que yo, se supone que cualquier ciudadano común debería estar grabado en la memoria, como vos citabas Guernica, digo, son cosas que no pueden ignorarse. Y sin embargo, es un hecho que fue ocultado bastante tiempo, o por lo menos velado, mezclado en una historia tan siniestra, estúpida, de equiparar cosas como la grieta, generó El esto. desconocimiento de la historia, Esto, ¿no? Es esto la es madre de gravísimo. todas las inequidades, porque pues es que, por ejemplo, no se sabe nada que en el acto nazi del Luna Park del 38, en que el Luna Park estaba embanderado con esvásticas, y vos mirabas y decías, no, estoy en Berlín. El folclore era más intenso que en Alemania. Fue el acto nazi más grande fuera de Alemania. Asistieron el gobernador Manuel Fresco Gobernador de la provincia de y Buenos 7 Aires. años de fundar Clarín, el fundador de Clarín, el doctor Roberto Noble. Roberto Noble, autor de la ley de derecho de autor, y Bueno, también de esto y que- ese día la FUA, la Federación Universitaria, hizo un contraacto en la Plaza San Martín donde mataron 3 estudiantes. Un acto en contra del acto nazi del Luna Park. Claro. Y también se ignora, bueno, no sé cuándo se dejará de ignorar la AMIA sin resultados y la embajada, pero los argentinos no manejan, el común de los argentinos, la semana trágica. Claro, durante el gobierno de Irigoyen. nada menos. Del 15 del 19 al 20 y pico de enero del 19, El 19. en que hubo una huelga, y ahí viene el odio antisemita de los judíos rusos, bolcheviques o anarquistas. De que los judíos se han llamado rusos, además con este Claro, quilombo que se arma, que sí, como los sí. árabes son turcos, Sí. la égida de los Bueno, imperios. y en el Uruguay, en el campo, en Uruguay, existe un verbo que yo acá no lo conocía, que es judiar. Ajá, ¿Lo no. conocías? Sí. Bueno, entre No, los el ríos, común de la gente, ¿tú lo conoces? Hay pocas cosas que él no conoce. Judiar y Sí, ya sé, muy judiada también, erudito y judiada como enciclopédico. el sustantivo Claro, Ay, qué suena. en Uruguay te dicen, por ejemplo, fui al banco a sacar un crédito y me judiaron. Sí, claro. Me trataron como el culo mucho.
y de la sofocación de la revuelta obrera en los establecimientos Bacena, en Avellaneda, fueron al 11 al pogromo de los judíos, y cuenta la leyenda que a la cabeza de la Liga Patriótica, oligárquica La y Liga Patriótica era, profundamente digamos, antisemita. jóvenes, una especie de... Chicos bien. Chicos bien. Chicos bien, claro, pero de un ejército paralelo, ¿cómo se llaman? Escuadrones de la muerte, digamos, una cosa así. Sí, lo que fue en la década del 60 Tacuara sí. y la AAA después, Guardia en el 70, Restauradora Nacionalista, que fue una continuación de la Alianza Nacionalista. En la que estaba Guillermo Patricio Kelly, que Patricio terminó Kelly. sirviendo a los intereses del Estado de Eretz Israel también, en un momento. Después Sí. ya, porque pasa, viste cómo ¿La son estas Tacuara cosas, no fue pasan. también cuna de montoneros? Claro que sí. Bueno, el catolicismo estaba muy relacionado. Catolicismo ultramontano, digámoslo, ¿no? Un catolicismo que de los pobres no se ocupaba demasiado, sí del rigor y de las órdenes y qué sé yo. Los pobres son lindos para darles limosna. ¿Te gusta para eso? Claro, los pobres son lindos para eso. Para ir en el cielo van a estar ellos primero, todo eso. ¿Qué necesidad hay ahora? En esta reconstrucción, Gerardo Romano, te quería preguntar, porque justamente hablaste del acto nazi en aquellos años, digo, daba la impresión de que había una división entre buenos y malos, que los nazis eran los malos y que del lado de los buenos estaban las potencias occidentales. Digo esto porque ahí se generó una especie de operación que se sigue manteniendo, que llamaríamos cómo hitlerizar al adversario. Entonces, digamos, allí donde hay un interés nacional que se enfrenta al interés de un imperio, y acá podemos nombrar a Saddam Hussein, al Ayatollah Khomeini, a Muammar Gaddafi, o a Hugo Chávez también, quiero decir, alguien que no tenga que ver, que no se someta, más allá de lo bueno o malo que sea, y que el asunto es hitlerizar al enemigo. No sé cómo se habrá dirimido esta cosa entre aliadófilos y germanófilos, si vos estabas de algún lado, ¿cómo te pegaba eso? Mira, lo que sé, observando la historia con perspectiva, Claro. es que el nazismo se alimentó con los temores del capitalismo. Claro, está muy bien. Y el nazismo pasó de evaluar lo que se llamó, pasó a la historia como la Operación Madagascar, Ajá, que claro. era llevar a todos los judíos a esta Negocié- isla. negocié incluso por dirigentes de la comunidad judía con el gobierno nazi, eso. Llevar a todos los judíos a Madagascar, y había algún jerarca nazi que dijo... Se manejaban 4.500.000 judíos Claro. en la isla. Y decía, ¿después qué hacemos? Y un jerarca de los que integró el círculo áulico de Hitler dijo, después bombardeamos la isla y se ponen todos... Sí, bueno, y tremendo. esto fue finalmente sustituido, por eso el avance del hitlerismo del nazismo sobre Rusia, sobre el este. Claro. Y estaba propulsado por que se liquidaba todo en un mismo viaje. Porque Era además- la Operación Barbarossa, se llamó, en la cual se recomendaba especialmente matar a los comisarios políticos hacia el este, que era empujarlos a Siberia, en realidad. Claro. ¿no? Bueno, digamos que eran tan enemigos, según el relato del Reich, los judíos como los eslavos, eran razas inferiores. Los eslavos, o sea, todos los rusos también, fueran o no judíos, igual que los homosexuales, igual que los anarquistas. De ratos uno tiene la impresión de que, claro, podía haber sido muy trágico que triunfaran los nazis, pero que no fue tanto mejor para el resto del mundo que triunfaran las potencias occidentales. Gerardo, ¿qué opinas de eso? Y no es hacer futurología. No, por supuesto, digo, pero del papel de las potencias occidentales que conquistaron la democracia, Sí, qué sé sí, yo, sí. supuestamente. Yo no sé, que no tiene nada que envidiarle el imperialismo norteamericano al nazismo. Vos tenés una historia, digo, aquí en la patria. Y si no, miremos Guantánamo, que es un ejemplo, o miremos los 37 opositores decapitados hace 2 o 3 meses en Arabia Saudita. Por favor. Digo, para los que se compadecen y aplauden la participación norteamericana en la injerencia sobre Venezuela, sin tener en cuenta Guantánamo ni Arabia Saudita. Solamente, o como dice Atilio, la preocupación por los pobres, cómo se solucionaría la preocupación por los pobres venezolanos víctimas del régimen de Maduro, que se han preocupado tanto por los pobres de la Argentina, los que tenemos acá, ¿no? Totalmente. Lo que digo es, frente a este paisaje, lo que está planteado ahora, las inminentes elecciones, un fenómeno muy interesante, creo que se produjo durante los 12 años kirchneristas, que fue una convergencia de ciertos sectores de la izquierda con el movimiento nacional, que creo que fue de lo más fructuoso en términos políticos, ¿no? Con intereses comunes. ¿Cómo está ese paisaje ahora, Gerardo? ¿Cómo lo ves? Y estamos, eso que hace la historia, que avanza un paso, Y retrocede retrocede dos.
Estamos cada vez más hemos atrás, retrocedido 3 o 4, me parece. Pero no sé, noto una juventud que ha quedado muy marcada por ese kirchnerismo, ¿no? Por esta marcada en el sentido de con una impronta de lucha. de una conciencia así de militancia, de preocupación por las relaciones de convivencia, pero más que nada la posibilidad de incidir en los destinos de la propia existencia en la militancia, ¿no? En la lucha conjunta. No la salida colectiva, digamos, la propuesta neoliberal, hedonista. Individualista. Digo, ¿ves esa especie de espíritu rebelde que conociste a lo largo de toda tu vida? Porque además fuiste un hinchapelota toda la vida, digo, siempre estuviste ahí, como poniendo la pica en Flandes. Un tábano. Un tábano, exactamente. Un tábano en el lomo del noble bruto, como decía el lema del diario Crítica, ¿no? Pero perdón, puedo hacer un paréntesis ahí, porque justamente ese es el diagnóstico, pero uno dice, mi mamá diría, ¿por qué? A ver, un actor tan talentoso, que no le juega en contra a estos romanos. Yo sí soy macrista, no lo voy a ver. Yo me acuerdo que hará en pleno menemismo, porque hay que ubicarse en los contextos socialhistóricos, ¿no? Pero en pleno menemismo, en que nos unieron varias situaciones de trabajo, yo me acuerdo que había como una mirada de incomprensión, porque yo era muy antimenemista, aun cuando para criticar mi antimacrismo me exhuman un spot publicitario que grabamos varios actores, Dolina, Marina Arroyo, qué sé yo, Víctor Laplace, propiciando la candidatura, votar a Carlos Menem, cuando Menem había derrotado a Cafiero en la interna y nosotros que habíamos estado con la renovación, entonces bueno, ven que era menemista. Claro, ¿quién sabía que Menem iba a hacer lo que hizo a las 72 horas de tomar el poder? Sí, después se lo criticaba con el negro Dolina, hemos dicho muchas veces, porque también recibíamos cachetazos al aire, estábamos en Radio Continental, que era muy loco que las críticas sobre Menem se centraran en que no distinguía a Platón de Sócrates cuando el tipo estaba regalando la patria. ¿Qué carajo me importa que no sepa distinguir filósofo griego, no? Digo, ciertas cosas raras. Lo raro fue para mí, ¿no? Ahí empieza, mira la pelotudez que les voy a decir, pero para mí la decadencia del país empieza cuando Menem dice, si yo iba a decir lo que hacía no me votaba nadie, y nadie dice nada, dicen, el turco, qué loco. Ahí empezó la habilitación para mentir a los niveles que llegamos hoy, en donde uno puede decir, la pobreza va a ser cero, y vamos a unir a los argentinos y vamos a luchar con el narcotráfico. ¿No? Que diría del Salamín, y donde vemos que están exactamente al revés. Ayer hablábamos que lo teníamos Olmedo, la cantidad de droga que pasa por las fronteras nunca se vio, no se detuvo, dice alguno que viene acá con pinta de liberal, nunca se decomisó tanta droga. Bueno, porque hay más, pero capos de cartel, ¿a cuántos agarraste? A ninguno, hijo de puta. Unión de los Argentinos, el tipo que más fogonea la grieta es el presidente. Me parece que eso fue una bisagra, porque eso dejó inaugurado que uno puede decir cualquier pelotudez sin problema, porque no es un político. Claro. Y gracias a Atilio, yo hice un espectáculo muy exitoso a la sazón que se llamaba Corazón Abierto, y Atilio había escrito... ¿Te acuerdas del chiste? 2 monólogos, me acuerdo perfecto. 2 monólogos, uno profundamente filosófico, metafísico, existencial, que hablaba sobre la soledad, y otro muy político, pedestre, en cual el chiste era que yo tenía un encuentro, me había muerto y tenía un encuentro con Menem en el más cielo, allá, en el cielo, y entonces yo le decía que se estaba queriendo suicidar porque... No, para, lo estás contando al revés. Decía, hablaba con él y decía así, yo he decidido poner pena de muerte para los narcotraficantes. Y él le decía, me parece que se quiere suicidar. Bueno, y ese chiste nos costó una querella que me hizo Menem, potenciada, multiplicada, porque el productor de la obra eran los Espadones. Yo dormí debajo de la cama esa noche. Claro, pero es que usted es más vivo que... Y antes de estrenar, Espadones, Lorenzo, me vino a ver al teatro, que era suyo, y me llevó al Europreto, un bar de la esquina. Pero cómo no, ahí en la... Y me dijo, se sentó y me dijo, Gerardo, yo te he dado mi teatro
para que estrenes esta obra que vas a estrenar mañana. He puesto mi plata para producirla, no he mirado, no tengo idea de lo que están haciendo, pero ahora me entero que hay un chiste sobre el presidente que me parece que puede herir susceptibilidades y que yo cuánto. Que no era ese, era otro chiste. Sí. Eso no era ningún chiste. Era otro chiste. Pero ese se les escapó, porque no entendieron la sutileza de se está queriendo suicidar. Claro. Y entonces yo le dije, decime qué querés que saque y saco, no te hagas problema. Y al otro día, de ahí vino mi profunda reyerta, mi famosa reyerta con Asís. Con el Turco Asís. Con el Turco Asís, que era a la sazón secretario de Cultura y después del menemismo. A quien graciosamente mi compañero se llamaba el Turco Astiz. Sí. Y más que yo, Magdalena Ruiz Guiñazú pasan muchas veces en televisión. Una vez en que le dice, perdóneme, Astiz, discúlpeme, le dije Astiz, no sé por qué le dije Astiz, le decía Astiz, y más o menos 8 veces como un disco rayado le dice, perdóneme, Astiz. Sí, bueno, Astiz. Con el turco te peleaste por el turco, digamos. Con un turco. Fue un quilombo con los turcos. Claro. Pero iniciaste el quilombo de Medio Oriente, Gerardo, digámoslo así, claramente. Me subo en todas yo. Digo, volviendo a esto, vos vivís en Capital. Sí, señor. Vos combatiendo en Capital, decimos en una parte de la marcha. ¿Qué pasa acá? ¿Hay alguna posibilidad que Buenos Aires te vuelva a las manos argentinas? Digo, que la ciudad... Y ayer fue la presentación de Mariano Recalde de gobernar la ciudad. Pero vuelvo a preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que Buenos Aires vuelva a manos? Yo soy amigo de Mariano, es de los jóvenes egresados de mi colegio que tenemos ahí junto con Axel Kicillof, es un tipo brillante siempre. Brillante, los dos. Ciertamente, con una gestión en aerolíneas que ahora espero que se pueda empezar a reivindicar, etcétera, en el caso de Marianito Recalde, pero da la impresión de que no mojamos ni a placé, ¿no? Una ciudad que votó 50% de los votos se los dio a una persona desequilibrada como Elisa Carrió, ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿Son todos gorilas los porteños? No sé qué contestarte, no quisiera que me pase como Fito Páez, que dijo que los porteños le daban asco y cuando se fue a mudar al departamento que compró, el consorcio se reunió y le dijo que no, que se fuera. Claro, pero sí, ahí, digamos, a Fito habría que haberle dicho, así que Rosario está mejor. Rosario nunca estuvo lejos de ser tan repugnante como Buenos Aires por ahí, ¿no? No, es verdad, pero tiene algunas criaturas... Sí, iluminadas. Entrañables. Claro, iluminadas. Pero ¿será que nos creemos, yo nunca votaría estos salames, pero digo, ¿será que el porteño en general se cree mucho más hijo de europeos y mucho más liberal? Clase media aspiracional. Aspiracional que lo que el resto de nosotros. Sí. Porque si no nos explica, ¿viste? Que la gente no... El otro día hablábamos con Guillermo Chávez de la Fundación Callao acá, y él hablaba abiertamente. ¿Quién? Guillermo Chávez es uno de los asesores Si de tú la no lo Fundación Chávez, Callao. no esperes que lo eche Pacho. Y hay gente del círculo de Alberto Fernández, tipo, con buena formación, hablaba de los gorilas pobres. Y eso es una desgracia, digo, es realmente una desgracia. Que además de haber gorilas, que ya es una desgracia grande, haya gorilas pobres. Digo, quiere decir que hicieron este trabajo muy bien, ¿no? Bueno, en este mismo programa lo pasamos, en un videíto, nosotros tenemos un amigo que se llama Ezequiel Guasora, que va por la calle preguntándole a la gente, agarra uno que andaba con una bicicleta, no sé si era Canillito o qué pomo era, y entonces le dice, ¿cuándo estás mejor, ahora o en 2015? Y ahora. Pero ¿cuándo ganabas más plata? No, en 2015. ¿Y cuándo te alcanzaba más? No, en 2015. ¿Y por qué estás mejor ahora? Y porque eso era ficticio. En cambio, esta es una pobreza real que yo tengo. ¿Cómo se llega a pensar Es maravilloso que hayan logrado convencer a tanta gente de esto y es siniestro al mismo tiempo, ¿no? Sí, digo, en toda la década del 60, del 70, nosotros recibimos una gran información acerca de cómo la publicidad, los pensamientos laterales, las formas de meterse, lo subliminal, se hacía carne y le podías vender casi cualquier cosa a cualquiera. ¿Será que eso se logró solidificar al punto de que le podés vender un Macri a una república como la nuestra? No sé, la evolución del mundo geopolíticamente. Yo acabo de venir de Chile, que hice función en una sinagoga que se llama Magen David para judíos sefaradíes chilenos. Te estoy hablando de un país que está al lado nuestro, que tiene mucho más limitaciones y menos recursos, y tiene el 3% de inflación
anual, menos de lo que nosotros tuvimos en mayo. ¿Ya salió la de mayo? Creo que ya tiene que estar por si todavía no Está por salió salir, públicamente. todavía no También Pero son los están países dibujando. con mayor desigualdades en la región, ¿no? Con Sí. más distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Sí. Además de que algunos lo Pero califican porque los que como- más tienen mucho. Tienen mucho, El en serio. parque automotor, me quedé, ya lo veía cuando fui a filmar La Cordillera hace un par de años, y ahora el parque automotor es de $70.000. Sí, son todos importados. Sí, pero importados caros. Sí, sí. No importados Fiat Siena. No. Ahora, digo, a mí me impresiona que siempre estamos citando este modelo como es que se No hay industria automotriz. Claro, eso. Digo, con los países escandinavos, o cosas por el estilo. Hay un país, un estado plurinacional, igual que Gran Bretaña, que es un estado plurinacional, pero que se llama Bolivia, al que no le ha ido nada mal con otras recetas, ¿no? Sí. Digo, la situación boliviana creo que es mucho más espectacular que la de Chile en el sentido en que se comprobó una operación muy sencilla. Los tipos que venían afanándose el subsuelo le dijeron, ellos ganaban el 80 y al país le dejaban el 20. Evo Morales le dijo, va a ser al revés ahora. Y no se fueron, porque aún ganando el 20 es una Es fortuna negocio. enorme. Claro, digo, da la impresión, ¿por qué esa lógica no prende acá, Gerardo? ¿No será culpa tuya, digo? Es distinto. Y no es lo mismo. Es difícil en el comercio exterior, las trampas con la recaudación, el control. Una cosa es controlar la extracción minera y el manejo estatal, a propósito de Chile, con el cobre, que la soja y el campo y los agroexportadores, que es muy difícil el control porque tienen puertos propios. Claro, bueno, Y pero cuando por te- eso Perón puso el IAPI. Sí. Ahora digo, cuando cobras un segundo aguinaldo, ¿no te empezás a dar cuenta de que en Bolivia se cobran 2 aguinaldos? Yo digo, hemos sugerido tantas veces a los compatriotas maquinistas, antiperonistas, que ya que para ejercer bien esto renuncien al aguinaldo, a las conquistas que hubo durante los gobiernos ¿Vos sabés populares. quién es el único país que tiene la jubilación mínima más baja que la Argentina? Rusia. Bueno. Anda en los $138 en Moscú porque cambia en relación a los países. ¿Y sabés cuánto tiene Finlandia de jubilación mínima? A ver, $1.900. ya me voy al Lo sigue Alemania Además, y Gran Helsinki se baila Bretaña. tango, está todo bien, podríamos irnos perfectamente y nadie se daría cuenta. Está el queso, que es riquísimo. Bueno, es de los peores que ha hecho hoy. Gerardo, digo, ¿sabés algo de economía? ¿Entendés algo de economía en serio? Más o menos. Porque yo quiero ir invitando para que se acerque a la mesa un amigo de este programa economista que hace rato que no venía, y vamos a seguir charlando un ratito más. Cuando vos te quieras ir, para no pelearnos, porque yo no quiero ser como el Turco Astini. No Pero quiero ser avisarnos ninguna cosa antes, porque nosotros si no le seguimos preguntando la silla. No. Conozco algo de economía política, no de política económica. Bueno, es que La política económica conozco históricamente, ¿no? Lo que ha sido la política económica peronista y la política económica antiperonista. vamos a preguntarle además a alguien que sabe, que no como nosotros dos, y esto. Señor director, si usted es tan amable, ¿me podría brindar alguna especie de respiro en esta especie de continuidad? No puede brindármelo. Romano, te tenés que ir, me están diciendo. Me voy, los dejo. Me voy. y- Como se han ido tantos. Porque esta semana, señores y señores, ofrecemos con Gerardo Romano un recital oriental. Vidalita, acordate de José Artigas y sacate el sombrero cuando lo digas, querido Gerardo. Un placer siempre. Lo mismo, y una lección tras otra, en serio. Mirá que, yo que Decímelo. vos me quedaba hasta la pausa y después me iba. Para Bueno, si no me te quedé- tenemos que Dale, salir en dale, cámara, Claro, todo ¿viste? eso. Bueno, Además, dale. Claro. ultrapasa, entonces, y ahora sí, entonces, en este espacio 1 más 1 3, creado y conducido por Santiago Cuño, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a... Claudio Morgado. Gracias. Vamos a Me volver agarró un distraído, momentito no me nomás hagas a 1 más 1 3.